Gatos, una de las bandas pioneras del rock nacional. Félix Francisco Nevia Corbacho, más conocido como Lito Nevia, nació en la ciudad de Rosario el 21 de julio de 1948 y desde entonces nos llenó de melodías. Autor como pocos, crítico y frontal, Nevia es uno de los músicos más prolíficos de nuestro país. Solo compuso más de 1000 canciones, editó un centenar de discos propios, pero además participó en distintos roles, tanto en la producción como en la interpretación o el arreglo de más de 500 discos. Por todo esto, el gran Lito Nevia protagoniza este capítulo de La Vuelta Completa. El primer músico argentino que cantó un rock and roll en castellano nació en 1948 en Rosario. Se llama Lito Nevia y cada uno de los temas que compuso desde los 13 años forman parte de la historia del rock nacional. Lleva más de 50 discos editados y una trayectoria que merece ser valorada. Porque quería llevarte un poco a Rosario. Ah, claro. A ver cuáles son las primeras imágenes que tenés vos en tu memoria de Rosario. Y bueno, siempre tienen que ver con la melodía, ya que mi viejo fue el primer cantante melódico. Melódico me refiero al género este que hoy en día ya es un clásico, del bolero. Mi viejo había estrenado las canciones que hoy muchas son famosas por la versión de Luis Miguel, porque esos compositores pertenecían a la época de la generación de mi viejo. Y muchos de ellos iban a Rosario, porque en esa época Rosario era un lugar de mucha bohemia y de mucho trabajo para los músicos. Así que a veces iban orquestas o tipos, orquestas de tango o músicos extranjeros, como por ejemplo mexicanos, y se quedaban 15 días. No era como hoy en día que vas a tocar un lugar, haces un concierto y salís corriendo para otro. Ahí se quedaban más tiempo. Así que en esa época por allí iba, qué sé yo, Pedro Vargas, Ortiz Tirado, José Mojica, Agustín Lara, por una cantidad de tipos que son compositores muy valiosos de ese género, que yo los conocía de chiquito, pero te podés imaginar que no hablaba una palabra con ellos, y después cuando pasó el tiempo, como esa música perduró, por suerte, y después también yo viví una época en México, entonces conocí con mayor profundidad eso. Pero las melodías, que sería la cáscara de todo esto, las melodías las conozco desde chico, muchas de esas canciones, justamente porque era repertorio de mi viejo y de algunos pocos cantantes en esa época, porque cantar boleros en esa época era algo bastante difícil, porque eran unas melodías con en las guitarras, con acordes de paso, y tenías que saber usar falsete
y tener unas notas que tienen saltos, no era como cantar otro tipo de canción que es mucho más liso y que es más fácil hacerlo. La época de mis viejos era la época que los artistas se ponían seudónimos. Bueno, Carlos Gardel. Y una vez me contaba Enrique Cadícamo que a veces hay algunas canciones que figuran de Cadícamo y Rosendo Luna. Y es él, que también había hecho la letra y la música, y dice, bueno, como me daba vergüenza poner 2 veces esto, dice, me inventé un nombre, dice, me inventé como que es otro coautor. Y un día dice que se toma un taxi y un tipo le dice, creo que por acá vive Rosendo Luna, le dice. Entonces, la gente crea un mito después, ¿no? Pero bueno, el seudónimo de mi viejo Félix Ocampo es eso, su nombre es igual como el mismo nombre que tengo yo, Félix Nevia. Pero inventaban seudónimos porque había un criterio de que el cantante en la marquesina tenía que figurar, qué sé yo, no sé, Jorge del Mar, Alberto del Río, no sé, esa era la onda que había visual de algunos nombres. Entonces, mi vieja cantando se llamaba Marta Denis y mi viejo se llamaba Félix Ocampo. Cuando vos vas a Rosario, ¿a dónde te gusta ir? ¿Qué lugares te retrotraen un poco más a esos? Bueno, yo cuando voy a Rosario, ahora la última época lo que hago es pasear cuando vamos a comer a algún lado, porque nos gusta mucho, a mi mujer le gusta mucho cómo está toda esta última época, todo lo que han hecho con Rosario, la verdad que está hermoso. Y vamos de aquí para allá, y también mi hija le encanta. Claro, yo cuando voy pasando por lugares siempre tengo alguna anécdota, pero de lugares que ya no existen, porque ¿Cómo cuál? por ejemplo, nosotros vivíamos en una época en una pensión que quedaba enfrente del Círculo. Ahora hay un garage, qué sé yo lo que hay. No es que no está la pensión y hay otra casa, ¿entendés? Porque vivíamos en lugares muy así, muy guampis, que son los más fáciles posibles a desaparecer. No vivíamos en un edificio, siempre vivíamos en pensiones por el centro, que era donde estaban las pensiones y los convoys. Pero después nada, así como cosa que me acuerdo desde chico, porque era la zona también que yo vivía, en el pleno centro, siempre que vamos, ahora creo que se armó un lío, vamos al Rilla a comer, porque yo iba de chiquito con mis viejos. Y después también la vez pasada me ocurrió algo gracioso, porque era un día que teníamos la tarde libre y tenía que tocar a la noche, entonces le dije a mi mujer, vamos por acá, vamos por allá, y nos fuimos a 2 cuadras de una de las pensiones donde vivíamos, que era Maipú 956, que tampoco sé qué hay ahí ahora, ¿no? Y entonces le digo, vamos acá que hay una especie de cervecería, no sé qué, que se llama El Ancla, y cuando llegamos le pido al tipo un liso, no sé qué, como tomábamos, y no, el tipo ya no tiene más cerveza suelta, vende cerveza en botella, ¿sabes? Entonces yo empecé a decir, ¿cómo cambiaron esto? Esto era la locura de este lugar, pero era un muchacho joven que ni sabe de qué manos viene El Ancla. Lo único que sí le quedaban fotos en las paredes de lo que había sido antes El Ancla, y esa era la huella de cómo había sido antes, que lógicamente como muchos de estos lugares eran lugares de mucha bohemia y donde iba mucho músico, ¿no? Yo después conocí gente que conocía a mi papá estando ya acá en Buenos Aires, me refiero a tipos como, qué sé yo, Héctor Chupita Stamponi, Virgilio Espósito, Antonio Agri, Horacio Malvicino, toda esa gente conocía a mi padre porque mi padre era muy así del ambiente. Pero yo en el momento que estuve, yo no registraba a todos, porque no te olvides que yo me fui de Rosario a los 16 años. Hasta ahí pasaban por la pensión cualquier cantidad de músicos amigos de mis viejos cuando iban un fin de semana a tocar. Y yo estaba como un nenito ahí mirando, así que nunca tuve una llegada con ellos de tipo más adulto. Después la comencé a tener con algunos, por suerte, al ya estar yo acá en Buenos Aires y conocerlo, ¿no? A los 16 años, ¿qué era la música para vos? ¿Qué tocabas? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Yo tocaba primero conocía músicas de todos lados, ¿no? Por esta cosa de que en mi casa se tocaba música y se oía música de todos lados. Música internacional, qué sé yo, le decíamos. Vos podías saber una canción que cantaba Beniamino Gigli, qué sé yo. Eso, por ejemplo, suponte esto que es de una ópera, ¿no? Y vos podías cantar eso y al lado podías cantar, qué sé yo,
un balsecito que tocaba la orquesta de D'Arienzo, y al lado venía un amigo de mi viejo que me prestaba un disco de Jerry Mulligan o de Miles Davis, de aquella época de jazz, y al lado, qué sé yo, y a mis 13 años aparecen los Beatles, o sea que era una mezcla total, y no había, por cierto, esta cosa que hay en día de tantos subgéneros, que pesado, que liviano, que acústico, que caluroso, que frío, que no sé qué. Había música, entonces vos decías, bueno, a mí me gusta la música de buen gusto, que quería decir que no era música berreta, era una música siempre que te gustaba, trabajada, con buena armonía, con buena melodía, con buena letra, como tiene el tango. Yo tenía esta suerte, este privilegio, que era que mis viejos eran músicos y pasaba mucha música buena, entonces esto hizo que desde chico yo pudiera escuchar cosas que otros de mi edad no oían, inclusive cosas que otros de mi edad ahora tampoco escuchan, porque era natural para mi vida eso, era natural allí. Entonces tuve la suerte de que en el 58 viene el nacimiento de la bossa nova. Yo tengo 10 años y ahí conozco a Jorge Gilberto, ahí conozco a Antonio Carlos Jobim, y claro, lo conozco, me gusta, me encanta, pero yo no sé todavía tocar como esos tipos porque soy muy chico, pero ya empieza la dirección en ese tipo de búsqueda, y a los 2 años me consigo un libro brasilero de cómo tocar la guitarra, pero haciendo ese tipo de armonía, cómo se toca esa música, y todo eso te va dando una formación, una preparación, que a la hora de que vos decís, bueno, ahora empiezo a escribir canciones mías, ok, la vas a hacer con tu personalidad, con tu voz, con tu manera, con tu inspiración, con lo que vos tengas, pero no vas a poder evitar que tenés dentro tuyo una cantidad de cosas que has mamado que son buenas, lo cual no significa que copies eso, ¿no? Lo primero que vos te acordás que vos sentiste que había algo que habías armado vos, que aparece ahí. Bueno, seguramente eso está dentro de las primeras canciones de Los Gatos Salvajes, porque ahí esas canciones, no te olvides que las escribí entre los 14 y los 15. ¿Cómo fue ese reencuentro de Los Gatos Salvajes? Ese estuvo bárbaro, estuvo muy bien, porque primero que los encontré muy bien a los compañeros, a los chicos, los encontré bien, y además ellos los encontré en una onda no nostalgiosa, porque a veces uno se encuentra con gente que no ve hace muchísimo tiempo y el tipo ha tenido su pérdida y tiene una mentalidad que te empieza a decir, ay, cómo me pasó esto en la vida, y yo no soy una persona de esa mentalidad, yo siempre estoy pensando lo que voy a hacer la semana que viene. Entonces nada, cuando me encontré con ellos yo también iba, uy, qué lío que va a ser esto, digo, ahora, porque imagínate unos tipos que... ¿Qué fue lo primero que había dos o tres que no los veía hacía 30 y pico de años, ¿no? Y se pusieron a tocar. Sí, y salió... pero vos sabés que salió, hubo una armonía que fue medio así milagrosa, porque al segundo ensayo como que estaba el sonidito original que habíamos dejado tanto tiempo atrás, ¿no? Y empezamos a sacar las canciones pero influyó mucho que los vi a ellos muy fuertes, muy bien y muy contentos con su vida actual, con su familia y con lo que hacen. Esto es una cosa fundamental, porque lógicamente pasó la vida y cada quien siguió un camino no distinto desde lo espiritual, pero sí en el tipo de la dedicación a esta profesión, a esta carrera. Ese sonidito que vos decís de Los Gatos Salvajes, Sí. ¿Qué es ese sonido? No, ese sonido es que nosotros en esa época estábamos enloquecidos por el tema del Mersey Beat, ¿no es cierto? El Mersey Beat, que es la música esta que sucedía con grupos de rock jóvenes de Inglaterra cruzando el río Mersey. Es decir, esto tiene que ver con que había también puerto en el lugar, por eso era parecido a lo de Rosario, la actitud. Digo, dicen que cuando hay puerto en un lugar, esto da la posibilidad de más comunicación y bajan tipos, inmigrantes, marineros, tipos que traen otras melodías, otras cosas, y de ahí sale algo. Entonces nosotros, como música, nos gustaba el rock que salía a partir de los Beatles y centenares de grupos que no se hicieron famosos como los Beatles, pero que eran excelentes, cada uno con su estilo. Jerry los Pacemakers, los Hollies, Manfred Mann, The Clarify, los Zombies, los Kings. Era un desmadre de discografía, de una cosa buenísima, ¿no? ¿Vos los nombrás así porque vos los escuchabas? Porque tengo todos los discos hoy en día que grabaron en su vida. Los he ido consiguiendo porque toda esa música permaneció
y como culto, como coleccionismo existe y se vende en todo el mundo. Y no fueron todos editados en Argentina, pero los conocemos, los escuchamos. Entonces, nosotros no era que dijimos vamos a hacer un estilo parecido a esto, al contrario, lo nuestro era Argento, ¿no? Pero, pero digamos, el concepto era lo que nos gustaba de eso como jóvenes. Nos sentíamos más reflejados en eso que en el rock que pudiera haber de Estados Unidos. Digo, esto cuando yo hablo del concepto es importante, desde la mira en que a mí siempre me gustó Astor Piazzolla, y tengo todos los discos que te puedas imaginar de él, pero nunca se me ocurrió ir a estudiar el bandoneón. Yo adoro Miles Davis, conceptualmente todo lo que hizo y entiendo toda la música de las distintas épocas y debo tener alrededor de 200 discos de Miles Davis y nunca se me ocurrió tocar jazz o estudiar trompeta. Digo, hay veces una forma de música o un músico que te llega por el concepto general, que tiene que ver con cómo se dedica a la música y eso te da a vos también una fuerza y te da una idea para seguir adelante con lo tuyo. Así que bueno, con los Gatos Salvajes nos gustaba mucho esta cosa del Mersey Beat, y era tener un grupo que sonara argentino, que sonara en castellano, que sonara rosarino, que sonara, que vos dijeras, bueno, mirá, tiene el ritmo, tiene estas cosas, sí, los tipos tienen el ritmo beat, tienen su flequillito, tienen su botita, tienen todo eso, pero esto suena a una cosa que tiene que ver con este lugar, con esta idiosincrasia. Qué sé yo, por ejemplo, una canción de los Gatos Salvajes que sería con guitarra, ¿no? Pero bueno, sería más o menos sería una melodía así, por ejemplo. Esta batida con la guitarra sería, ¿no? Saldría bien. Pronta respuesta de amor, pues si no mi corazón va a morir de dolor. Sabes que todo el cariño que tengo guardando es para ti, nada más, es para ti, nada más. Yo siempre he sido de escribir mucho, porque me da placer, me gusta. Yo cuando me levanto a la mañana en mi casa me siento y siempre sale algo. A veces puede salir una canción extraordinaria, otras veces algo que es parecido a algo que ya hice, otras veces algo que no valga nada, porque tampoco es que uno pone el reloj y dice ahora voy a componer. A veces uno se sienta por lo que se llama un golpe de inspiración, otras veces no. Yo generalmente me siento a tocar porque estoy buscando algo que debe andar por acá, pero si no te sentás a tocar no sale, porque tampoco te van a tocar la puerta, ¿no? Entonces vos te pones a hacer algo y te sale una melodía. Esa melodía en ese momento yo creo que inconscientemente está mezclada de alguna manera también con lo que es tu educación, con las cosas que vos sabés. Quiero decir, yo no hago esto porque viene un pájaro y
digo, es porque yo he estudiado cosas. Ahora, siempre ando por ese tipo de mundo. Si yo ese tipo de mundo lo puedo seguir desarrollando con, no sé. Qué sé yo, digo, esto puede ser, no puede ser una canción, le puedo llevar por una letra, mañana es una canción, a lo mejor no lo es, pero digo, es un clima que vos vivís constante. Mujer de los 1000 días, déjame amarte un poco más. Tu amor no tiene secretos para mí, déjame amarte un poco más. Llegamos al momento de los gatos puros. Los gatos puros. Los gatos puros. Eso está bien, los gatos puros. Sí. Ese fue tu momento más cercano. Bueno, de hecho fuiste una estrella de rock puro también, ¿no? Sí, sí, porque los gatos tuvo un éxito en su momento muy, muy grande, con la venta de discos, con... En realidad, bueno, Los Gatos es la concreción de la experiencia piloto de Los Gatos Salvajes, ¿no es cierto? Cuando salimos con Los Gatos Salvajes, que era el 65, como que a veces no es tiempo para que hagas algo. O no es el tiempo de la gente o no es el tiempo tuyo, hay algo que falta. Yo digo, el momento que salieron los Beatles en el mundo, se ve como que armonizó el mundo con los Beatles. Si salieran hoy los Beatles, a lo mejor estarían en una compañía grabadora esperando que los atienda un contador a ver si graban. Pero en esa época fue como, qué bárbaro, qué lindas canciones, qué bien que canta este y bien cantó, y se armó un desmadre total en todo el mundo, feliz, bueno, ¿no? Artísticamente, espiritualmente. Y bueno, creo que con Los Gatos, luego cuando salimos con Los Gatos, tuvimos también esa posibilidad de en ese momento, se ve que equilibraba con una necesidad también que había generacional, que no había cosas nuevas, que no había canciones que hablaran más o menos como hablábamos los que teníamos 15, 16 años, no había guiones buenos que fueran realistas en cuanto a las letras. El tempo que había en esa época y lo que nos pasaba a nosotros es uno que es irrepetible, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, querer tomar unas canciones como esas que son muy pueriles, ¿no? Que son muy, muy de la época muy adolescente de uno. Querer hacerse el petitero, digo, y querer yasificarlas para ver, mirá qué concertista que soy, la arruinás. Cosa que a veces yo también veo que pasa con el tango, viste que de pronto encontrás un tango que está extraordinario de Cobian y Cadícamo y te dicen, mirá cómo hago los mareados. ¿Y dónde están los mareados? Los mató a los mareados, viste. Digo, ¿para qué hacer ese cambio? Sí comprendo que un tipo haga su estilo, una canción vieja, cosa que yo también hago de otros autores, pero es importante que vos comprendas la raíz en donde estás parado. Porque si no, si vos no comprendes la raíz donde estás parado, es un papelón la canción. ¿Por qué? Porque estaba mejor como era. La balsa hoy, no. La balsa no porque todavía no es. Pero sí, pero va a haber una versión nueva que estamos tratando de sacarla. Que va a tener un cambio solamente un poco en la rítmica, en que va a haber más percusión y unos solos de guitarras y cosas así, pero soy muy atento a que esa rítmica, aunque cambie la textura, sea la rítmica en donde vos puedas cantar la línea beat de cómo es la canción. Digo si la canción dice, ¿no es cierto? Dice... La toque en el ritmo que sea, hace falta que se escuche, que yo diga: estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Hace falta que eso esté así. Digo, si yo lo cambio esto y la hago que dice estoy muy solo, se fue al carajo, ¿entendés? Entonces, bueno, es importante que el arreglo que hagas, si pretendés que sea algo nuevo, o que porque tocas con otros músicos o porque usás otros instrumentos que hay ahora y no había antes, pero que mantengas ese beat. A mí me parece que es importante. Yo no veo ningún descubrimiento, no veo nada. Yo siempre, la verdad, que he tenido mucho trabajo en todo el mundo y reconocimiento por todos lados, reconocimiento de la gente. Cualquier lugar que yo salgo, me habla gente por la calle, donde sea.
Así que lo que pasa es que, claro, después parece más notorio a nivel prensa cuando habla de vos a alguien que es muy conocido, ¿no es cierto? Y por cierto, te va a conocer más gente si te presenta a alguien que es más conocido. Pero quiero decir que yo no lo veo como algo que ahora pasó algo, porque, bueno, si pasó yo no me doy cuenta porque yo no hice absolutamente nada tampoco, ni para que pase, ni tampoco modifiqué nada con la música como para que ocurra. Creo que hay un sentimiento real en algunos casos de algunos tipos. Y bueno, y estamos hablando de, qué sé yo, de que Calamaro es muy buen tipo y le gusta lo que hago y un día dijo, bueno, ahora quiero hacer esto y Fito lo mismo y bueno, buena hora, ¿no? Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró, y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor siempre anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina, enajenado sin saber, casi embrujado sin querer. La vida se pasea por ahí, está en tus manos, tan simple así, solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró,